si os parece bien, empiezo a contar ya la guerra, cómo, cómo se desarrolla la guerra, cómo estalla, por qué se declara y cuáles son las circunstancias que hay en torno a ella. Os hago una pequeña introducción, no voy a repasar lo de la República, porque ya lo repasé ayer. Sara está por aquí ya también. Buenos días, Sara. Si ya lo dije ayer, si hay alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, pues preguntadlo ahora o callad para siempre, malditos y malditas. Si no, pues seguimos para adelante, que nos va quedando ya menos para acabar con la historia de España. Os comentaba la situación en la que estamos, ¿vale? Estamos en 1936, concretamente a mediados de julio de 1936. Y la situación en España es realmente delicada, por decir algo, porque las dos grandes posturas políticas que hay, los dos grandes posicionamientos políticos que hay, se han extremizado cada vez más, se han radicalizado, quería decir, cada vez más y se están enfrentando prácticamente en la misma calle, ¿vale? No solo a nivel político en el Congreso, sino también en la misma calle, ¿vale? Esto va a desembocar, como ya sabéis, que el 17 y 18 de julio y 19 se produzca un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado que va a llevar al enfrentamiento de estos dos bandos en una guerra que dura 3 años. Muy bien, creo que de la guerra civil tenéis más información que de cualquier otro, de la guerra civil y del franquismo, que son los dos temas que vamos a tocar ahora. Este tema de la guerra civil, el siguiente del franquismo, creo que son los dos temas de los que más información deberéis de tener. No por nada, sino porque son dos acontecimientos muy importantes en nuestra historia reciente y, y además, evidentemente, la guerra civil probablemente es el acontecimiento histórico más importante de la historia de España en todo el siglo XX, ¿vale? Sobre todo por las consecuencias que va a tener y lo que significó no solo para la historia de España, sino para la historia de Europa y la historia universal, ¿vale? Fue un antecedente inmediato a la Segunda Guerra Mundial. Y porque ya veremos las interpretaciones que hay a nivel internacional sobre este gran enfrentamiento. Eh, Hay muchas cosas que las voy a contar, que probablemente ya sepáis, que hay dos grandes bandos en la guerra que se van a enfrentar. Un bando de extrema izquierda y un bando de extrema derecha, que se van a enfrentar principalmente por imponer un modelo de Estado y un modelo político, económico y social en España, ¿vale? Ya sabéis quién ganó, ya sabéis quién triunfó, quién venció en la guerra, y eso pues derivaría en 39 años de dictadura. Eh, el problema de la guerra civil, o uno de los grandes problemas de la guerra civil, es que el ser imparcial, que es lo que deberíamos de ser los historiadores, al tratar este acontecimiento histórico, es realmente complicado, porque es un hecho que tenemos muy cerca. De hecho, fue hace 80 años cuando sucedió, hace 80 y pocos años, ¿vale? Y además, pues todos tenemos familia, abuelos o tío abuelos o bisabuelos que han participado, que han vivido y que tienen una orientación concreta y una opinión muy clara sobre las distintas posiciones de la guerra. Para nosotros esto es un reto, porque como ya sabéis, a mí bueno, ya sabéis mis orientaciones políticas y eso tiene que ser indiferente a la forma en la que hagamos la guerra. Tenemos que ser lo más objetivos posible. Intentar evitar entrar en valoraciones, porque no nos va a ayudar en nada a comprender lo que realmente sucedió en la guerra. Y para vosotros, sobre todo, tenéis que escapar de pues esos términos y esas valoraciones, como ya he dicho, que os pueden hacer más daño que justicia en el examen, porque como ya os he dicho alguna vez, nunca sabemos quién nos está corrigiendo, ni su orientación, ni si le va a parecer mejor o peor, ¿vale? Así que vamos a dejar de un lado las posiciones partidistas y vamos a intentar establecer una serie de hechos y de datos positivistas, que se llaman, ¿vale? De datos objetivos,
que nos ayuden a entender qué fue la guerra, cómo se desarrolló la guerra y cómo se organizaban los dos bandos. ¿Vale? Dicho esto, el tema de la guerra es bastante complicado. De hecho, el título del tema, el título que nos dan, que nos da la propia la propia ley, es un título bastante largo que nos dice sublevación y guerra civil, la internacionalización del conflicto, las dimensiones políticas, etcétera, etcétera. Todo ese título así tan largo que aparece en el tema es el título tal cual lo dice en la ley, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ver la guerra desde muchos aspectos, no solo desde el punto de vista bélico, es decir, no solo las operaciones militares, sino que también tenemos que ver cómo se organiza España a partir de julio de 1936, o sobre todo octubre, ya veremos por qué, cómo se va a organizar España en dos grandes bloques que se enfrentan. Dos grandes bloques que no son solo bloques militares, sino que son dos bloques políticos con dos formas diferentes de entender la política. Dos bloques sociales también, con dos formas diferentes de organización social y de control sobre la sociedad. Cómo afecta la guerra al resto de países, cómo participan el resto de países en la guerra española y cómo afecta la guerra española al resto de los países, ¿vale? Y por último, hablar por supuesto de las consecuencias de la guerra que son fundamentales para entender la década que le seguiría la guerra, los llamados años del hambre, que es la década de los 40, ¿vale? Porque esa década de los 40 nuestros abuelos y bisabuelos la conocen como los años del hambre. Y es fundamental entender cómo acaba la guerra y las circunstancias que se dan al final de esta. Bueno, dicho esto, vamos al lío. ¿Cómo empieza la guerra? Pues la guerra empieza debido a que las elecciones de febrero de 1936 pues no contentaron a un sector de la población española. Ya sabéis, ya dije al final de la República, que en estas elecciones se van a presentar dos grandes bloques, el bloque de izquierdas unido en el Frente Popular, que es el que vence las elecciones y el que se hace con el gobierno y que reactiva estas reformas que habían empezado a llevar a cabo en el primer bienio de la República, en el bienio progresista o reformista, y un segundo bloque que no consigue obtener la mayoría para formar gobierno, que es el bloque de la derecha. Ante la nueva situación y el fracaso electoral de la derecha, pues el ejército principalmente empieza a organizar un nuevo golpe de Estado, como el que había organizado Sanjurjo y que había fracasado, un nuevo golpe de Estado para hacerse con el poder, ya que no lo había podido, mediante las elecciones, hacerse con el poder mediante la fuerza, ¿vale? Este golpe de Estado lo estaba preparando el general Emilio Mola. Emilio Mola, que el gobierno lo había destinado a Navarra. Y allí en Pamplona, pues, él queda tranquilito y empieza a organizar, junto con Cabanella, con Franco o con el propio Sanjurjo, que estaba en Portugal, empiezan a preparar un golpe de Estado, ¿vale? Un golpe de Estado que iba a consistir, bueno, que lo estaban preparando con tiempo y que iba a consistir en un levantamiento militar simultáneo en las ciudades más importantes de España, hacerse con el control de las ciudades más grandes de España y obligar a dimitir al gobierno e imponer un nuevo régimen que ya veremos cuál sería, ¿vale? Esta era la idea. Este golpe de Estado se empieza a preparar de forma progresiva, de hecho con mucho más cuidado que el que había preparado Sanjurjo y que no había triunfado, precisamente para asegurar su triunfo. El gobierno parece ser, que estaba en manos, el gobierno en este momento de Giral, parece ser que sí que tenía conocimiento sobre alguna conspiración militar. De hecho, lo que hace el gobierno es, pues, en vez de controlar a esos militares supuestamente golpistas, o que en el futuro serán golpistas, lo que hace es destinarlos a la periferia, ¿vale? Y, por ejemplo, Franco lo manda a Canarias, Mola está en Navarra, como ya sabemos, y en la periferia estos militares, estos generales, se dedican a preparar ese golpe de Estado. ¿Cuál es el detonante qué es lo que hace que este golpe de Estado sea adelante? Pues estaba preparado para hacerlo unos meses después, ¿vale?
o el planteamiento era hacerlo unos meses después. Pues el detonante fue el asesinato de Calvo Sotelo. Recordad que el 13 de julio Calvo Sotelo es asesinado en las calles de Madrid por milicianos de izquierdas. Estos milicianos, la excusa que tenían para matar a Calvo Sotelo, que era un político, un famoso político de la derecha española, era porque habían matado el día anterior, el 12 de julio. Por cierto, en el tema anterior había puesto, lo vuelvo a decir, había puesto 14 de julio el asesinato de Calvo Sotelo y fue el 13, ¿vale? No sé. En el 12 de julio habían matado a José del Castillo, era el teniente Castillo, que era un teniente de la Guardia de Asalto, y este era el motivo de la venganza del asesinato de Calvo Sotelo, ¿vale? ¿Cómo reaccionan los golpistas ante el asesinato de Calvo Sotelo? Pues adelantando el golpe. El sector más conservador del ejército, ya sabemos que es esos africanistas que aún seguían defendiendo la vuelta del rey, que defendían los valores más tradicionales de España, el Estado confesional, el orden social. Ese sector mataron a Castillo, pues por lo que mataron a mucha más gente en las calles de Madrid, de Barcelona y de las ciudades más importantes, porque había un enfrentamiento callejero entre milicianos de izquierda y milicianos de derecha, ¿vale? Entre los anarquistas, los comunistas, socialistas y los falangistas y las Hons, ¿vale? Que estaban enfrentándose en la calle y había asesinatos. Y uno de ellos pues, fue el teniente Castillo, que era un personaje muy destacado y muy importante en las milicias de izquierda, ¿vale? Y esto fue lo que desencadenó, sí, pues vamos a coger a otro líder de derecha y le vamos a pasar también, le vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener simplemente el juego que ellos venían desarrollando ya desde un año antes, ¿vale? Por eso Castillo tuvo la mala suerte de morir y lo mismo le pasó a este, lo diré. Se me ha ido ahora. A Calvo Sotelo, ¿vale? Bueno, el caso es que los golpistas o los conspiradores adelantan ese golpe de Estado y planean hacerlo, planean levantar las guarniciones más importantes de España, o las guarniciones militares más importantes de España, levantarlas en la madrugada del 18 de julio, ¿vale? Creo que era las 5 de la mañana, una cosa así. Todos iban, los destacamentos más importantes iban a tomar el control de las ciudades fundamentales. Pues ya sabéis, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Valladolid, Mallorca, etcétera, etcétera. El problema es que hubo una filtración y también una falta de coordinación, y en Melilla el día 17 se descubrió el golpe y el general Yagüe pues tuvo que adelantar ese pronunciamiento en Melilla, de manera que la primera ciudad que se levantó en España fue Melilla el 17 de julio. En el resto de España, las ciudades se levantaron el 18 de julio, ¿vale? Por eso se habla del 18 de julio como el día del alzamiento nacional. Se levantaron el 18 de julio y prácticamente en la mayoría de las grandes ciudades fracasó este golpe de Estado, ¿vale? Pues se descubrió por un problema. Lo que sabía el gobierno más o menos es que había una conspiración y que estaban preparando algo. De hecho, es una de las cosas que se le echó en cara a Giral. Y Giral, el día 18-19 creo que dimitió de la presidencia del gobierno. Lo que se le achaca al gobierno es que no tomó medidas suficientes para cortar el golpe. Lo que se descubrió en Melilla el día 17 es que el golpe era inminente, porque descifraron una serie de comunicaciones entre el general Yagüe por un militar leal a la República. Entonces mandó detener al general Yagüe y este aprovechó para levantarse ese mismo día. Lo que se detectó ese día en Melilla es que iba a ser ya.
¿Sabes? Lo que sabía el gobierno, o lo que más o menos la información que tenía el gobierno, es que algo había una conspiración, pero vamos, pensaba que la tenía controlada y que iba a fracasar como fracasó como la Sanjurjada. Y de hecho, el golpe de Estado fracasó. Y ese es el problema del golpe de Estado, es el problema del golpe de Estado, que al no triunfar, pues dio origen a la guerra civil. ¿Qué pasó con el golpe de Estado? Bueno, pues que empiezan a levantarse o empiezan a intentar tomar las grandes ciudades los generales más importantes de los golpistas. Pues Mola se levanta en Navarra, Franco se hace con el control de Canarias y al día siguiente vuela hacia el protectorado de Marruecos para hacerse con el control del ejército de Marruecos. Sanjurjo coge un avión también para volver a España. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos a Queipo de Llano, que lo hace en Sevilla. Tenemos a Godet en Barcelona. Es decir, tenemos a Fanjul en Madrid. Tenemos una serie de militares que intentan hacerse con el poder. ¿Qué ocurre? Pues que prácticamente solo triunfó en dos grandes ciudades, en Sevilla y en Zaragoza. En el resto de ciudades, bueno, y en Burgos también, en el resto de ciudades el golpe se contuvo, gracias a la rápida intervención de las milicias de izquierdas, ¿vale? A los comunistas, a los anarquistas, socialistas, que se organizaron rapidísimamente y bloquearon estos golpes, como pasó en Madrid, como pasó en Barcelona, o como pasó en Valencia, ¿vale? En las grandes ciudades españolas, el golpe se detuvo y se controló. Pero hubo una parte de España en la que el golpe triunfó. De manera que se puede decir que en realidad estos planes para hacerse rapidísimamente con el poder fracasaron, ¿vale? Porque la idea era un golpe rápido y obligar al gobierno a dimitir una vez que había perdido el control de prácticamente toda la ciudad, de todo el país. ¿Dónde triunfó el golpe y dónde fracasó el golpe? Bueno, pues el golpe triunfó en las zonas más pobres de España, en las zonas económicamente más atrasadas, las zonas más rurales, y fracasó en las zonas más desarrolladas, en las zonas más industriales y más ricas de España. Es decir, fracasa en Madrid, fracasa en Valencia, en Cataluña, Barcelona, en la mayor parte de Andalucía, en Castilla la Nueva, que sería aproximadamente, no es exactamente lo mismo, Castilla la Nueva y la Vieja, aproximadamente lo que es Castilla-La Mancha. ¿Y dónde triunfa? Pues va a triunfar en Galicia, va a triunfar, bueno, fracasa también en el País Vasco, y va a triunfar en Galicia, en Castilla la Vieja, que sería lo que hoy es Castilla y León. Triunfa en una parte de la mitad occidental de Aragón. De hecho, la única gran ciudad de Aragón que cae es Zaragoza, ¿vale? De manera que hacia el 20 de julio de 1936, España se ha quedado dividida en aquellos que se han mantenido leales a la República, que es un poquito más de la mitad de España, ¿vale? Y además la España más poblada, la España más rica, la que tiene más recursos económicos, y el resto de España que se ha levantado contra la República. Ante la división de España comienza una lucha entre los dos bandos, se empiezan a reorganizar esos dos bandos para acabar con el contrario. Y así es como empieza la guerra civil, ¿vale? La división de las dos Españas, y ahora se hace una división clara entre aquellos que apoyan a los sublevados, que es como se le llama, y aquellos que siguen leales a la República, que se van a empezar a enfrentar en esta guerra fratricida que es nuestra guerra civil, ¿vale? ¿Cómo son estos dos bandos? Pues estos dos bandos tienen características muy diferenciadas. Bueno, hasta ahora está claro, ¿no? Cómo empieza la guerra y cómo se configura el panorama para enfrentarse unos contra otros. ¿Qué pasa en estos dos bandos? ¿Cómo se configuran estos dos bandos? ¿Qué características tienen estos dos bandos? Bueno, pues estos dos bandos tienen unas características muy claras. Desde el punto de vista ideológico, los sublevados, es decir, aquellos que se levantan contra la República, aquellos que han dado el golpe de Estado, a los que los republicanos llaman los sublevados, van a
están formados y van a estar apoyados principalmente por los sectores más conservadores de la sociedad, por la facción más conservadora del ejército, evidentemente los africanistas, por, por los grandes propietarios agrarios, por los grandes latifundistas de España, por la Iglesia Católica, por los grandes potentados de la Iglesia y por los partidos monárquicos, los católicos, los carlistas, por supuesto. Y ¿qué iba a decir? Iba a decir algo más de esta gente. Y van a adoptar además una ideología fascista. Una ideología fascista que se había originado en los años 20 en Italia, que se había extendido hacia otros países de Europa y había tomado especial relevancia en Alemania desde el año 33, como ya sabéis, con la proclamación del Führer Hitler, ¿vale? Y estos mismos se van a autodenominar bando nacional, ¿vale? De manera que los sublevados, asimismo, se van a llamar nacionales, ¿vale? Y a su movimiento le van a llamar el glorioso alzamiento nacional, ¿vale? Es decir, a este golpe de Estado lo llaman el alzamiento nacional. Y ellos pretendían llevar a cabo lo que ellos llaman la nueva cruzada, la cruzada nacional, para expulsar a los traidores de España, los que habían sido los responsables de las desgracias de España, que son pues, los anarquistas, los comunistas, los socialistas y los masones, que es los enemigos, y los nacionalistas vascos y catalanes, que eran los enemigos de España, ¿vale? ¿Qué más? Esta gente va a tener además el apoyo del fascismo internacional y van a tener en torno a unos, aunque los datos no son muy claros, en torno a unos 145.000 soldados a su bando, ¿vale? A su cargo. Por cierto, se van a hacer con un poquito más de la mitad del ejército, ¿vale? Y van a tener una organización mucho más organizada, una organización mucho más férrea, mucho más dura que el ejército de la República, que está un poquito menos desorganizado. ¿Qué más? Dentro de sus filas, de estas filas del ejército, pues van a incluir a esas milicias que se habían formado durante los años de la República, esas milicias de extrema derecha, que eran principalmente los falangistas, los carlistas, que se van a llamar los requetés, ¿vale? Y todos aquellos que estaban apoyando desde la calle a los partidos conservadores de España. Esto es el autodenominado bando nacional, ¿vale? Y por otro lado tenemos el bando republicano, aquellos a los que los nacionales llamaron los rojos como denominación despectiva, ¿vale? Por cierto, los republicanos llamaron fascistas al bando nacional, ¿vale? ¿Qué ocurre con los leales a la República? Bueno, pues que ¿quién se mantiene fiel a la República? Pues se mantiene fiel a la República, como ya podemos imaginar, las clases populares, los campesinos, los trabajadores de las fábricas. Se va a mantener fiel a la República la mayoría de la pequeña y la mediana burguesía. Aquella burguesía ilustrada, la mayor parte de la clase intelectual española. Hay algunos intelectuales que se desmarcan de ello, pero la mayor parte de los intelectuales españoles se mantienen fieles a la República y de artistas. Los partidos, evidentemente, los partidos de izquierdas, socialistas, comunistas, anarquistas y los partidos nacionalistas catalanes y vascos, ¿vale? ¿Cómo va a ser la organización militar de este bando republicano? Pues va a ser bastante menos organizada y más desorganizada que el bando nacional. Van a tener unos 130.000 soldados a su cargo, pero sí que van a controlar a un poquito más de la mitad de la aviación y de la marina, aunque no así ocurre como con la infantería, ¿vale? Y van a recibir apoyos extranjeros como ahora más adelante comentaré, sobre todo de países comunistas como por ejemplo la Unión Soviética, ¿vale? ¿Qué pasa
¿Qué pasa con las milicias que se habían formado también, la milicia anarquista, las milicias socialistas, que también habían estado luchando en la calle durante los años de la República? Pues que se van a incluir dentro de este ejército popular que se va a organizar poco a poco para luchar contra el fascismo o contra el ejército nacional, ¿vale? De manera que en el verano de 1936 tenemos definidos estos dos bandos con unas características muy claras, ¿vale? ¿Cómo se ve la guerra desde fuera? Bueno, pues a la Guerra Civil Española se le conoce como la Guerra Española, simplemente, ¿vale? Internacionalmente, el término inglés de Spanish War es el término con el que se conoce a la Guerra Civil Española, la Guerra Española. En Europa, en este momento, no sé si os acordáis de cuál era la situación política, social y económica en Europa en los años 30, se vivía un momento muy delicado. Ya sabéis que estamos inmersos en la Gran Depresión todavía, la que había estallado en el año 29 como consecuencia del crash de la bolsa, y esto había desembocado en una gran crisis económica que, bueno, que había puesto contra las cuerdas a la mayor parte de los países demócratas. Esto hizo que los totalitarismos, tanto los totalitarismos de izquierda como los totalitarismos de derechas, se hicieran con el poder en algunos países, como por ejemplo ocurrió en Italia, con el fascismo italiano, en Alemania, con el nazismo alemán, o en la Unión Soviética con el estalinismo, ¿vale? También en Europa del Este habían triunfado muchos sistemas totalitarios. De manera que la guerra en Europa se interpretó o fue más o menos recibida como un enfrentamiento, como un enfrentamiento concreto entre la lucha dialéctica y la lucha diplomática que existía en Europa en ese momento entre el fascismo y la democracia, ¿vale? Aunque en realidad esto tenía evidentemente mucho de esta lucha, de hecho fue uno de los argumentos que aludieron tanto un bando como otro, la lucha contra los comunistas, por ejemplo, que es lo que aludieron el bando nacional, o la lucha contra los fascistas, que es lo que aludió el bando republicano. Aunque esto en realidad lo tenemos que llevar a las circunstancias propias de nuestro país, que en realidad era la propia división en la que se había de la sociedad española, que venía arrastrando desde finales del siglo XIX entre los grandes propietarios, los grandes poderes históricos de España, los grandes propietarios agrarios, la burguesía adinerada, la aristocracia, etcétera, etcétera, la iglesia, que eran los grandes poderes fácticos del siglo XIX, y los nuevos poderes que querían, o la nueva gran clase social que quería tomar el poder y que lo había conseguido en algunas de los periodos de la República, que era principalmente los obreros y la pequeña y mediana burguesía, ¿vale? De manera que en realidad era un enfrentamiento entre dos grandes grupos sociales, ¿vale? O lo que podríamos llamar como una especie de lucha de clases. Evidentemente con esa carga ideológica que le lleva ese enfrentamiento. Además, esto sirvió, la guerra civil española sirvió como un ensayo para lo que luego sería, 3 años después, la Segunda Guerra Mundial. De hecho, España, por desgracia, sirvió exactamente de campo de prueba para nuevo armamento, para nuevas tácticas de guerra. De hecho, desgraciadamente, en España se utilizan bombardeos de ciudades civiles, como ya veremos el de Guernica, para probar las nuevas bombas y la nueva aviación alemana, por ejemplo, o se utilizan nuevas tácticas de combate o nuevas armas que luego se utilizarían masivamente en la Segunda Guerra Mundial. De manera que pues, también sirvió para poner a prueba por lo que teníamos, lo que luego iba a ser el enfrentamiento más grande de la historia de la humanidad, ¿vale? Por lo tanto, esto es la forma en la que se interpretó la Guerra Civil Española a nivel internacional. ¿Cuál fue la intervención o cuál fue el papel que desarrollaron estos países
en la guerra civil. Bueno, ¿me vais siguiendo o no? Pues yo sigo aquí charlando y como no veo ningún comentario, yo doy por hecho que todo esto está claro. Mientras nadie comente nada, pues sigo para adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la dimensión internacional de la guerra? Bueno, pues aquí pasa una cosa. La capacidad bélica, más o menos, pues no tengo que decirlo, pero lo recuerdo. Todo aquello que no entendáis, ponedlo ahí porque yo estoy mirando la pantalla y veo todos los comentarios que me estáis poniendo. ¿Vale? Y como no me ponéis ninguno, de momento bien, vale. Pues, ¿qué pasa con la guerra? La capacidad que tenía España en este momento, la legión, bueno, los aviones, no me acuerdo cómo era el modelo de avión, pero la división aérea que participa en el bombardeo de Guernica es la Legión Cóndor. Que no me acuerdo del nombre, se me viene a la cabeza los aviones ingleses que son los Spitfire, pero no me acuerdo de los nombres, y se me vienen los Panzer, que son los tanques alemanes, pero no me acuerdo del avión, que tenía también bueno, y la Luftwaffe, que es el nombre de la aviación alemana, pero no me acuerdo del modelo de avión. Vamos, eso luego te lo busco y te lo digo. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir yo? Bueno, la dimensión internacional. Bueno, ¿qué pasó con la guerra? ¿Qué pasó con la participación extranjera? Bueno, pues aquí ocurre algo, y esto va a ser muy importante para que la guerra se largue, y es que cuando empieza la guerra, los dos bandos están más o menos equilibrados en cuanto a efectivos humanos, en cuanto a soldados, ¿vale? Que tienen más o menos lo mismo, uno tiene unos 130.000, otros unos 145.000. En cuanto a material bélico, de hecho la República tenía un poco más de la Marina y Aviación, un 60%, una cosa así de la Marina, un 75%, y de la Aviación, y el bando nacional tenía un poco más de efectivos de infantería, pero más o menos están equilibrados. De manera, y además la capacidad bélica de España estaba muy limitada, de manera que si no hubiera intervenido ningún país, y esto más o menos hay un acuerdo entre los historiadores, la guerra pues no hubiera llegado más allá del principio de 1937, es decir, que la guerra se hubiera dirimido con muchísima rapidez a favor de un bando o a favor de otro. No se sabe muy bien lo que hubiera pasado si no hubiera intervenido nadie. De hecho, esta era la teoría que empezaron a barajar los dos grandes países europeos que podían haber ayudado a la República, que fueron Francia y Reino Unido. ¿Qué ocurre en Francia y Reino Unido en este momento? Pues lo que ocurre es que Reino Unido quería huir de un nuevo enfrentamiento mundial, quería huir de una nueva guerra mundial, y a lo largo de los años 30 había llevado a cabo una política de apaciguamiento con la agresividad de política exterior que tenía Hitler. Y Francia también quería huir de una guerra mundial, y no querían que la guerra civil española fuera el detonante de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Ya habían tenido suficiente con lo que había pasado 20 años antes en la Primera Guerra Mundial, y no querían que en España estallara una nueva guerra mundial. De manera que, conscientes de que si no intervenían en España, la guerra pues, no se largaría más allá de 5 o 6 meses, pues decidieron adoptar una medida no intervencionista. De manera que decidieron adoptar un acuerdo y reunieron en Londres el Comité de No Intervención y se comprometieron junto con otros 27 países a no intervenir, a no ayudar a ni uno ni otro bando. Entre otros países evidentemente estaba Italia, estaba Alemania, estaba la Unión Soviética, pero por desgracia el compromiso del Comité de No Intervención no fue adoptado por todos los países que intervenían en este comité. De manera que Alemania, Italia y la Unión Soviética sí que prestaron su apoyo a uno u otro bando en la guerra, ¿vale? La no intervención de las democracias liberales españolas, de las democracias liberales europeas, permitió
perjudicó enormemente a la República, porque el fascismo apoyó al bando nacional y el comunismo apoyó a la República, y sobre todo apoyó a una facción de la República que eran los comunistas, que empezaron a tener cada vez más protagonismo en el gobierno, porque la ayuda que recibían era precisamente de Stalin y venía de la Unión Soviética, ¿vale? Aparte de esta ayuda que recibieron los nacionales por parte de nazis y fascistas, que recibieron bastante ayuda, no solo en armamento, sino también en hombres, ¿vale? En soldados y en generales, en ayudas tácticas. Esto hizo que la balanza empezara a desequilibrarse a favor del bando nacional. Por otra parte, Stalin vio una ocasión idónea para extender la revolución comunista fuera de las fronteras de la Unión Soviética, y aprovechó para mandar soldados y mandar ayuda militar a la República, con la condición de que la República enviara los fondos del Banco Nacional a Moscú, ¿vale? Lo que se conoce como el oro de Moscú, que fueron pues unas 500 toneladas de oro que se guardaban en el Banco Nacional de España como fianza por esa ayuda y para evitar que los nacionales se hicieran con esos fondos. Y ese oro pues se quedó en Moscú, y ha sido pues eso, ha sido una de los argumentos que se le achacan a la República, ¿vale? Aparte de estas ayudas de estos estados que reciben de forma masiva por parte de Italia y de Alemania para el bando nacional, y de la Unión Soviética para el bando republicano, va a haber otras ayudas. Por ejemplo, los portugueses también enviaron ayuda con los viriatos. Los irlandeses también mandaron ayuda al bando nacional. Y el bando republicano recibió las llamadas brigadas internacionales. ¿Qué son las brigadas internacionales? Pues las brigadas internacionales fueron un conjunto de voluntarios que procedían de un montón de países, procedían de Francia, procedían de América, procedían de países democráticos, que voluntariamente se presentaron en España para defender a la República y para defender la democracia en España. Eran aproximadamente unos 60.000 brigadistas, ¿vale? Los que vinieron del extranjero, y aquí pues morirían cerca de 20.000 de esos 60.000. ¿El qué? Los irlandeses son los que traen la Legión de San Patricio, que son los que participan del lado del bando franquista, del bando nacional, ¿vale? Y vienen por los portugueses, que se llaman viriatos, los italianos, que aportan el Corpo Truppe Voluntarie, el cuerpo de la tropa de voluntarios, y los alemanes, principalmente la ayuda que recibe el bando nacional, ¿vale? De la legión, de las brigadas internacionales, vienen de un montón de países. Van a venir franceses, pero es importante, las brigadas internacionales no son una ayuda institucional de los estados, es decir, son soldados voluntarios que se inscriben en estas brigadas para ayudar a la República de forma voluntaria e individual, que no es lo mismo que la intervención institucional de Alemania, de Italia y de la Unión Soviética, o también ocurre con estos otros pequeños países, que sí que ayudan de forma institucional. Las brigadas internacionales son jóvenes. Sí, Hitler era fascista. De hecho, el que lleva a su máxima expresión la ideología fascista va a ser Hitler, ¿vale? Lo que pasa es que allí no se llama fascismo, allí se llama nazismo, ¿vale? El fascismo alemán se llama nazismo. El fascismo es esta ideología que surge en Italia, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, el fascismo se llama falangismo, porque va a ser la falange española la que adopte esa ideología y la aplique al contexto español, ¿vale? Lo que pasa es que en general a todo esto se le llama fascistas,
¿vale? A esta ideología que tienen pues, unos rasgos comunes que se originan en Italia, en la Italia de Mussolini. ¿Cuándo vamos a hablar de la muerte de Hitler? Nunca. Estamos en la historia de España. Hitler no tiene nada que ver aquí. Cuando Hitler se muere, nosotros vamos a estar hablando de Franco. ¿Vale? Bueno, queda clara o queda más o menos claro cuál es la intervención internacional o cuál es la dimensión internacional de la guerra española, de la guerra civil española, como a pesar de ser un conflicto nacional va a tener pues su proyección internacional y a pesar de que de que haya un intento por parte de las democracias occidentales de frenar esta guerra, pues este intento lo que va a hacer es perjudicar claramente al bando republicano y pues aumentar la influencia de la Unión Soviética sobre la República, ¿vale? Hablaremos cuando meten a Franco en la tumba, más que cuando lo saquen. Cuando lo sacan ya lo sabéis, eso es historia, eso es periodismo. El fascismo, Inés, es una ideología de extrema derecha, ultranacionalista, que surge en Italia como consecuencia de la crisis postbélica. Después de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los países que han participado en la guerra pues se ven arrastrados a una crisis económica y Italia es uno de los países que más sufren esa crisis y además Italia es uno de los países que más sufren esa crisis y además a Italia se le une el haber sido engañado, el sentirse engañada por los aliados para participar en la guerra. Este sentimiento de frustración unido a la crisis tremenda que sufre Italia, unido a que en ese momento, pues visto el triunfo que había tenido la Revolución Rusa en 1917, pues hay un montón de levantamientos comunistas, de revoluciones obreras en Italia, pues aparece un chaval, bueno, un chaval, tenía ya sus añitos, que era Mussolini, tendría por unos veintitantos años, que pues reúne a un grupo de ultraderechistas, a los que los llaman fasci italiani di combattimento. Y esto lo que hacen es, pues, acabar de forma violenta, acabar con todas estas revoluciones sociales obreras. Empieza a recibir el apoyo de la burguesía terrateniente y de la burguesía industrial, se presenta a las elecciones, las pierde y da un golpe de Estado. Una vez que pierde las elecciones, da un golpe de Estado en el 22. Y entonces empieza a desarrollar toda una teoría de poder antiliberal y anticomunista y ultranacionalista en la que establece, bueno, la desaparición del individualismo, la superioridad de la noción del Estado por encima de todas las cosas, la dirección casi mesiánica del líder. Entonces a Mussolini lo nombran il duce, ¿vale? El guía. Y se empiezan a imponer una serie de ideas ultraconservadoras, ultranacionalistas, además racistas y xenófobas, en las que pues, empiezan a considerar que, pues eso, que la culpa de esto la tiene la democracia, pues no me parece mal, ¿eh? A mí eso de la ideología me gusta mucho. Pero de hecho ya veis que me voy mucho por las ramas, cómo me sacáis este tema. Bueno, el caso es que la ideología fascista es una ideología ultraconservadora, ultranacionalista, la que defiende la superioridad del Estado y además, pues eso, la diferenciación de este Estado con respecto al resto y la defensa de un imperialismo de control de otros territorios para imponer esa superioridad de esta nación, etcétera, etcétera, que triunfa en Italia, que triunfa enormemente en Alemania y de hecho Hitler lo que hace es coger la ideología fascista,
remodelarla y adaptarla al modelo alemán, y la escribe ahí en su obra de Mein Kampf, y lo mismo va a hacer José Antonio Primo de Rivera en España, ¿vale? Con la ideología fascista la coge y la adapta a las circunstancias concretas españolas con su ideología falangista, ¿vale? Eso es bueno, el fascismo es una teoría, una ideología muy difícil de definir, porque además el fascismo se autodefine como lo que no es, ¿vale? Como una definición de contrario. Y no me acuerdo, a ver si busco un texto que leí, que nos pusieron en la carrera y todo esto, que no me acuerdo de quién era, que decía, el fascismo no es, no sé cuánto, el fascismo no es. O sea, está diciendo lo que no es, pero nunca llega a definir lo que sí es. Pero prácticamente es eso, es un control absoluto del Estado. Una ideología pseudo-fascista o un fascismo muy, muy, muy flojito es lo que adoptó Primo de Rivera en España. Miguel Primo de Rivera en España. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con lo que había hecho o lo que va a hacer Franco en su primer periodo dictatorial, ¿vale? Eso sí, la ideología franquista es fascista totalmente. Lo que pasa es que luego va a ir poco a poco abandonando muchos de los principios fascistas, como por ejemplo el control de la economía, cuando ve que hay que tomar otras medidas, porque si no, España no levanta cabeza. ¿Vale? Bueno, pues de hecho, vamos a ver, Franco es que recibió el apoyo del fascismo italiano y alemán, y del fascismo portugués, que también triunfó allí con Salazar, ¿vale? Con Oliveira Salazar, la dictadura fascista. ¿Vale? Bueno, no sé lo que estaba diciendo, ya me he perdido, ya se me va la olla, empiezo a hablar, 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 y creo que estaba hablando de la dimensión internacional y que la había terminado ya, ¿vale? Algo que decir, queda suficientemente confusa la dimensión internacional de la guerra. Podemos empezar a hablar del desarrollo de la guerra, de cómo va a avanzar la guerra prácticamente mes por mes, año por año. Sublevados. ¿Sublevados qué pasa? Sublevados son los que se sublevan. Los sublevados son los que han conspirado, los que han intentado dar un golpe de Estado, que se van a autodenominar ellos como el bando nacional. ¿Vale? Vale, las brigadas internacionales creo que la termino de explicar. Son, pues eso, voluntarios de un montón de países que además luego se van a ir organizando por batallones según los distintos países a los que se le va a dar además nombre de cada país. Me había quedado por sublevado. Ah, vale. Es que lo estoy contando de forma diferente a como viene el tema. Lo estoy más o menos contrastando lo que pasa en uno y lo que pasa en otro. El tema lo tengo mucho más organizadito, porque es mucho mejor estudiárselo así, pero a la hora de explicarlo me gusta mucho más ir contrastando uno con otro. La ayuda de este, la ayuda de la otra. Sí, vamos a ver. Los azules, los azules, los camisas azules y eso, es el uniforme del bando nacional. Deriva de que una de las prendas que caracterizaba a los fascistas, perdón, lo diré, a los falangistas, a las milicias falangistas, era que llevaban una camisa azul, ¿vale? Y eso va a ser importante a la hora de definir el uniforme del bando nacional, que va a ser la camisa azul de los falangistas con la boina roja de los carlistas, ¿vale? Eso luego, creo que luego cuando hable de la evolución política de los dos bandos contaré un poquito más o menos cómo iba vestido cada uno, hablaré un poquito de los símbolos, de cómo eran las banderas, de cómo evoluciona la bandera, ¿vale? Que esto es una cosa que no se sabe cuándo se adopta de nuevo la bandera bicolor, ¿vale? Y el bando nacional desestima la tricolor, que esto no es desde el primer momento, ¿vale? O cuando aparece la bandera del pollo, ¿vale? La del águila de San Juan. Bueno, desarrollo de la guerra. Esa es otra cosa que me gusta mucho. La simbología y todo eso me pierde.
se me va, se me va. Como soy de arte, pues todo lo que tiene que ver con lo visual y eso, pues me encanta. La bandera del pollo. Bueno, esto no se os vaya a ocurrir ponerlo en el examen, ¿eh? ¿Vale? No va por nadie en concreto, ¿eh, Sonia? Que me queda poco tiempo. Me quedarán 10 minutos, una cosa así, ¿no? Bueno, pues cuento la primera fase de la guerra, la guerra de columnas y la fase miliciana. Y ya mañana cuento el resto del desarrollo de la guerra, ¿vale? Bueno, la guerra he dicho que dura 3 años. Un poquito menos de 3 años. Empieza en julio de 1936 y acaba a finales de marzo de 1939. ¿Vale? Apúntalo ahí, apúntalo ahí. 5 minutos. 5 minutos. Puedo hacer muchas cosas o nada. Comentarios de fotos. Lo que pasa es que nos he enseñado a hacer comentarios de imágenes, que es una cosa que me encanta. Comentarios de texto y de imágenes me encanta. Uf, vosotros tenéis la suerte de que este año no me haya dado por ahí. Bueno, venga, o por lo menos voy a plantear la primera fase de la guerra. Hay muchísimas formas muchas formas de dividir la guerra. De hecho, yo la he encontrado 2 grandes fases, 3 fases. Yo creo que la forma en la que yo la he puesto en el tema es la más sencilla, ¿vale? Pues, a mí, bueno, ya hablaremos de eso de las ilustraciones. Que no. Que puede ser una forma para evaluaros. Andaros a hacer comentarios de imágenes o de textos. Puede ser una forma curiosa. Bueno, creo que la forma en la que os he dividido la guerra es la más sencilla. ¿Por qué? Pues porque os la he dividido por campañas, ¿vale? Por campañas, sí, por campañas militares. En 6 grandes fases, en cómo se van moviendo. Primero hacia Madrid, después en el norte, después al Mediterráneo, después otro, ¿vale? O sea, os he puesto las fases más o menos en las que se divide en las que se divide la guerra. De esta primera fase, la primera es la que se denomina la guerra de milicia. A ver, ¿qué pasa? Es que, bueno, a ver, si empezáis venga, voy a dejar el desarrollo de la guerra porque si no, no puedo contestar a esto. Es que, claro, el tema de hacer los exámenes no me llega a acabar de convencer a hacer los exámenes online, porque no es fiable 100%. Entonces, pues no sería justo para aquellos y aquellas que sí que se hayan honrado y no hay forma de saber y evidentemente no puedo acusar a nadie si no tengo pruebas. Entonces, no me parece mala idea lo de hacer comentarios de imágenes o comentarios de texto, que es una forma además que para mí es la mejor forma de evaluar los conocimientos de historia, porque el memorizar una cantidad enorme de textacos, que al final es lo que tenéis que hacer, porque tenéis que enfrentar a ello en selectividad, pues siempre me ha parecido, sinceramente, siempre me ha parecido una brutalidad y nunca me ha demostrado que la persona que se memorice estas 5 o 6 páginas que os ponga sepa más historia que otra que sea capaz de entenderlo y aplicarlo. Entonces, los comentarios tienen 2 aspectos positivos que a mí me gustan. Primero, que si no tienes ni idea del tema, pues no puedes hacer comentario, por lo tanto te lo tienes que empollar antes y tienes que entenderlo, tienes que asimilarlo. Y segundo, que tienes que desarrollar una expresión que de otra forma no lo haría, porque al final lo que os pasa mucho es que os estudiáis de memoria el tema y lo soltáis casi literalmente en el examen. Que bueno, que no es culpa vuestra, porque es lo que se os ha enseñado a lo largo de vuestra vida, pero bueno. Sí, de hecho, no, os puedo dar una sesión ya
para aprender a comentar. Ya me refiero a hoy o mañana para poner a comentar textos y os empiezo a mandar textos y imágenes para comentar de todo lo que hemos estado viendo en esta cuarentena. Y os pongo ya a currar. Pues claro, algo tendremos que hacer. ¿Vale? De hecho, a ver si terminamos también con las evaluaciones, que a ver lo que nos dicen también hoy, que hoy están reunidos en Madrid. Bueno, en Madrid están reunidos el ministro con los consejeros de educación. A ver lo que nos dicen y en función a eso, pues hacemos una cosa u otra, ¿vale? No, mañana yo voy a seguir con el desarrollo de la guerra. Lo que sí voy a hacer es, aparte de estas clases, hacer otro directo en la que os explique cómo se tiene que hacer un comentario de texto o un comentario de imágenes. Y os pondré imágenes y os pondré caricaturas del siglo XIX que me encantan, para que las comentéis, ¿vale? Mañana tenéis examen con Raquel. Bueno, pues estudiar. ¿Y cómo lo hacéis el examen con Raquel? Es que también es verdad que los exámenes más prácticos es más fácil de hacerlo. Los de escribir aquí, pues, a no ser que os pongáis una cámara grabando, escribiendo y que yo vea que nadie que estáis escribiendo, pues no sé yo cómo hacerlo. Bueno, hasta que yo no sepa lo que dicen, hasta que yo no sepa lo que digan hoy, la reunión esta, pues no voy a decir. Mañana ya os digo seguro, porque además quiero hablarlo también con Mari Carmen para hacer los dos, para llevar más o menos los dos la misma línea de actuación, ¿vale? Que os preguntará oral. A ver, no sé si lo he comentado, pero yo tengo mi jefa de departamento del año pasado, mi compañera de departamento que da también segundo bachillerato en el centro donde yo estaba el año pasado, va a hacer exámenes orales, individuales, con cada uno de los alumnos. Es decir, yo hago una videollamada a un alumno concreto y le hago el examen y me lo tenéis que decir oral. Eh, es decir, hacerlo con los 30 y pico que sois. Pero eso tampoco me da garantía de que no os estéis copiando. O que no estéis así, leyendo con el texto ahí detrás del móvil. Que puede ser. Entonces, bueno, me quedan 30 segundos. Seguimos discutiendo esto por el chat, ¿vale? Y si, y si os parece bien, os doy. Pero no en público, es en privado. Es solamente una videollamada entre tú y yo. ¿Vale? Bueno,